Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al quinto capítulo del Futuro del Marketing. Hoy tengo aquí como invitado a Fran Bola. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Nada, encantado de estar aquí. La verdad, muchas gracias por la invitación. Nada, un placer. Luego lo haremos. No sé si alguna vez has estado en el otro lado del micrófono, porque tú tienes tu propio podcast sobre temas de SEO. No sé si es tu primera entrevista o ya has hecho alguna más. No, he hecho alguna más, he hecho alguna más. No muchas, pero sí, 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 varias. Fenomenal, fenomenal. Vale, bueno, pues si quieres empezamos un poco contándonos un poco, bueno, Fran Bola es consultor SEO, freelance, si nos puedes empezar hablando un poco de ti y tu trayectoria que te ha llevado a estar el punto en el que estás hoy. Vale, pues nada, como bien has dicho, eso, soy Fran Bola, consultor SEO freelance. Ya pues llevo 6 años, tampoco soy tan mayor, tengo 28 años, pero bueno, llevo 6 años ya dedicados al SEO puramente. Y bueno, he tenido también la suerte de estar en varias agencias, ¿no? Bueno, antes que nada voy a poner un poco de contexto por qué me dedico a esto. Y fue porque, bueno, hice aquí un máster en marketing digital dentro de la Complutense, pero bueno, era una asociada a un título propio. Y ahí conocí a uno de los que es para mí los de los referentes en SEO, y fue la primera vez que un profesor pues me incitó a dedicarme a algo, cosa que nunca me había pasado, porque yo cuando me metí en ese máster con idea de hacer temas de redes sociales, pero luego rápido me di cuenta que no era lo que me gustaba. Y cuando di el módulo de SEO, él como profesor me motivó tanto que salí de cada una de sus clases diciendo, joder, yo quiero dedicarme a esto. Y de hecho siempre él ya ponía ejemplos de freelancer, y ya quería yo ser desde aquellas, pero claro, no tenía la experiencia, ni los contactos, ni nada. Y sabía que la progresión tenía que ser de otra manera. Entonces comencé en agencias y en algunos negocios grandes que hay por aquí, bueno, por Madrid, luego por agencias como Publicis Group, donde ya empecé a tener contacto con grandes marcas, grandes e-commerce, haciendo SEO para ellos. Y la última experiencia que he tenido ha sido con la agencia Neil Patel, que es un gurú del marketing digital, muy conocido dentro de la parte de SEO, donde también, pues ya, bueno, igual que Publicis, pero aquí todavía más, pues he colaborado con grandes marcas también, de manera internacional, y con equipos sobre todo en Estados Unidos y bueno, y en Brasil, donde muchas de las actualizaciones que también tiene Google, pues nos llegaban, ¿no? Que ahora hablaremos posteriormente seguro de temas de IA y así. Yo ya hace un año y algo ya estaba viendo con ellos, o hace ya, bueno, el camino de dos, los cambios que se han producido a principios de este año en Google en territorios como el español, ¿no? Y nada, y eso ya, pues el año pasado hice ya el clic, me llegaron un par de oportunidades como freelance, y ya dije, pues es justo el momento para dar el paso y no empezar tampoco de cero. Y nada, empecé prácticamente en enero, a arrancar con clientes, y súper contento, la verdad. Qué bien, me alegro mucho. Oye, pregunta que no puedo evitar hacerte. Fue este profesor que tanto te incitó a dedicarte a esto? ¿Tiene nombre, Sí, apellido? sí, sí, se llama Sico de Andrés, y nada, es de las personas que más tiempo también llega y es más conocido. Tiene su propia agencia especializada, y sobre todo está centrado en una herramienta que tiene de relaciones públicas digitales. Y nada, para todo el que lo quiera seguir, la verdad que se lo recomiendo mucho. Ujú. Fantástico, pues sí, pondremos el link, no sé si tienes, supongo, Twitter Sí, o algo así o sí, LinkedIn, vale, fenomenal. sí. Oye, pues si quieres saltamos directamente un poco al tema, porque a ver, aquí Ujú. la gran pregunta es, todo el mundo ha oído hablar de SEO, pero ¿cómo describes tú exactamente qué es el SEO? Pues esto, a día de hoy todavía, con muchos amigos, o gente que conozco, de cero, pues me preguntan, oye, pero ¿qué es el SEO? Porque no sé, porque siempre me dicen, ¿eres CEO o SEO? Y SEO viene de las siglas de Search Engine Optimization, y básicamente es optimización para los motores de búsqueda. Eso sería como la parte literal, ¿no? Entonces, básicamente se trata de realizar una suma de acciones que al final permiten que un negocio sea encontrado dentro de esos motores de búsqueda. Los motores de búsqueda llamamos a Google, Bing,
Yandex y Ujú. algunos otros más que no son tan conocidos, pero bueno, sobre todo para la gente que tal, yo creo que le sonará más Google y Bing, sobre todo Sí, que Google. Pues nada, básicamente el SEO intenta que sin ningún tipo de, entre comillas, de dinero, bueno, porque está la parte de paid y la parte de SEO, sin ningún tipo de eso es. patrocinio, pues aparezcas ahí, ¿no? Luego ya está el tema de compra de enlaces y demás y eso, que ya es otra parte, pero bueno, de manera orgánica puedes aparecer dentro de esos resultados para aquellas palabras clave que definan tu negocio, tanto a nivel de servicios como si vendes productos, ¿no? Entonces es como es un nicho grandísimo que pasa por entender qué busca la gente, qué necesita y luego eso pasarlo a la parte de estructura, generación de contenido y la propia tecnología, porque muchas veces también me han preguntado, oye, ¿eres informático? Digo, no, pero sí que tienes que entender mucho a nivel técnico cómo funciona una web y qué necesitas a nivel de, esto se le llama la parte de SEO técnico, para que esos propios motores de búsqueda puedan rastrear e indexar luego tu información en Google para que aparezcas por esas búsquedas. Claro, porque yo lo que siempre he entendido, ¿no? Ahí esto lo has dicho tú, hay SEO, hay SEM. SEM es la parte de pago, que es la que una Ajá. empresa cualquiera puede meterle pasta a, oye, cuando alguien meta vacaciones, que mi empresa aparezca en las primeras. Obviamente Claro. ahí todo el mundo quiere aparecer, entonces tienes que pujar con otra gente. Y la parte de SEO es todo esto que tú lo has dicho que es orgánico, que va en base a, yo siempre he escuchado que Google como su objetivo es mostrar el resultado más relevante para el usuario, pues tiene en cuenta muchas variables, ¿no? Y esas variables no tienen tanto que ver con lo que una empresa paga por aparecer, sino más bien, sino que cuando yo meto vacaciones, efectivamente el resultado que les ofrece es lo más probablemente con un porcentaje mayor de acierto de lo que el usuario está buscando, ¿no? Que pues lo que tú dices, con Exacto. contenido, con tenga distintas secciones que hablen de vacaciones, en todo eso, ¿no? Entonces me parece que es una ciencia, es un arte y yo creo que además, por lo que yo no sé mucho de esto, pero siempre que he escuchado, creo que es un mundo bastante complejo del que puedes ser un poco madriguera, que puedes entrar y no sabes muy bien Sí, cómo salir. Porque, por ejemplo, ¿tú me podrías decir o contar cómo es el típico trabajo para un cliente que quiere mejorar SEO? Porque a mí me ha llegado a sí. veces alguno y me dice, oye, mira, Ajá. ¿cómo mejoro el SEO? Y yo, Sí. primero te pongo en contacto con alguien que sepa mucho, no me preguntes a mí, pero ¿tú Claro. cómo definirías ese tipo de petición o de trabajo que te piden hacer? Pues, a ver, es que como bien has comentado, creo que es bastante complejo y bastante longevo, digamos, pero bueno, siempre yo empiezo por las necesidades de negocio, y primero por saber dónde estás y a qué puedes acceder, ¿no? Si, por ejemplo, eres una empresa muy pequeñita, probablemente nunca puedas ir, por ejemplo, si vendes zapatillas de montaña, no puedas ir a zapatillas de montaña porque ahí estarán los Bikila, estará Deport Village, estará Nike, estará Adidas, estarán X, y es muy complicado porque tendrás mucha competencia ahí, entonces tienes que buscar las oportunidades. La labor del SEO en ese caso es buscar oportunidades mucho más long tail, más largas, pero sobre todo empatizar con el negocio de, oye, tienes este presupuesto, aparte de a nivel de horas, y tienes esta magnitud, pues buscas oportunidades que tengan mucha menos competencia y por las que puedas empezar a generar negocio de una manera relativamente más corta de lo que se viene haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca podrás estar si no tienes nada de autoridad y no tienes histórico de cara a Google, porque Google posiciona evidentemente por muchas señales, y una de ellas es la parte de autoridad, y esa autoridad se gana por el histórico que tienes y por la relevancia que le dicen a Google que tú eres relevante dentro de un sector, como por ejemplo, Ujú. porque si yo, por ejemplo, clono ahora mismo la web entera del marca, ¿por qué a mí no me va a posicionar por encima del marca? Porque el marca recibe miles de millones de enlaces por los que hace entender a Google que no es una persona humana que es relevante para X sector. Pues eso sería básicamente esta parte. Entonces, primero empatizar con el cliente y saber dónde están las oportunidades y luego empezar a generar y a ser relevante dentro de ese nicho de montaña, generando mucho contenido con ello y teniendo la web Claro. óptima a nivel técnico. Porque, por Ujú. ejemplo, siempre se dice, ¿no? Y creo que es una realidad, más allá de la primera página de Google no existes, ¿no? Al final, entonces, la gente busca, lo que creo que solemos hacer todos es intentar evitar los tres primeros enlaces que claramente son publicidad y que están de otro color, y luego Sí. haces scroll, pero rara vez pasas de la primera página. Entonces es una cosa que creo que obviamente lo que tú dices, si eres una tienda de zapatillas de montaña, no puedes competir con los que te van a aparecer ahí, el Corte Inglés, Bikila, tal, no sé cuánto. No. Pero claro, tú en cambio
cuando hablas de enfocarlo más hacia el long tail, por ejemplo, ¿qué tipo de estrategia o qué le recomendarías en ese caso concreto, por ejemplo, de botas de montaña? Por poner un ejemplo. Ujú. Sí, por ejemplo, yo ahí lo que diría sería ir a lo mejor a atacar pues botas de montaña para hombre, marca no sé qué. Por ejemplo, eso sería como una long tail que tendría mucho sentido, o botas de montaña para hombre, talla 42. Pues eso ya sería muy, muy específico, tendría mucha menos competencia y además está mucho más cercana a la conversión para un usuario, porque si yo estoy buscando zapatillas de trail running, probablemente estoy buscando normal, estoy buscando Hoka, estoy buscando abrir el abanico y ver a ver qué pasa. Pero si ya estoy buscando Ujú. una zapatilla con el número 42 de montaña y tal, que sea técnica para carreras, por ejemplo, que es súper, súper long tail, ya estoy muy cerca de la conversión, ya sé lo que quiero, ya estoy en otro Claro, punto de parte del funnel y ya pues simplemente eso. Entonces yo, si fuese un negocio pequeño, me centraría más en este tipo de búsquedas al empezar sobre todo hasta que vayas ganando autoridad. Y la autoridad se gana luego pues que te vayan enlazando desde otros sitios, generando también marca en redes sociales. A día de hoy para mí el SEO ya es mucho más marketingiano, luego hablaremos de la parte de LLMs que ya tienes que posicionar ahí más allá de Google. Y para que estos LLMs te citen, tienes que estar en estos medios que claro. relacionados y además tu marca tiene que ser fuerte también en redes. Entonces, para mí, yo ya a los clientes abro un abanico tremendo con la parte de redes y trabajan junto con ellos. O sea, no solo con Claro, SEO. no me quiero adelantar a toda la parte de LLMs, de pues, Ujú, ChatGPT, Claude y demás, Gemini, pero sí es ujú, verdad que lo que has dicho es, yo creo que cada vez más la gente busca, bueno, no sé si cada vez más, yo cuando busco, por ejemplo, zapatillas, busco lo que tú dices, ¿no? Quizá marca, talla y tal, entonces esa búsqueda tipo long tail creo que hace es más común y luego además si ya nos vamos al mundo de los ChatGPT, es que directamente ya la gente quizá busca ahí con esa, entonces llega un momento en el que el long tail que tú dices, que efectivamente puede ser eficiente para una marca más pequeña, también quizá casa con la forma de buscar en los chat GPT y tal. Entonces, eso hay que ver un poco ¿no? cómo se engarza, claro, eso sí que luego lo hablamos luego, pero sí. yo lo que te quiero preguntar es, digamos, perfecto, o sea, me ha quedado muy claro esto que tú dices de cómo recomendar a una empresa pequeñita que empieza algo así, pero que si tú tuvieses que destacar tres trabajos o tres cosas que una marca tenga que hacer para que posicione bien en SEO al empezar, ¿cuáles serían? Vale, yo diría que la parte de SEO técnico esté ok para que sea legible por la parte de los bots de Google o de cualquier motor de búsqueda y por los LLMs, o sea que la parte técnica tiene que estar siempre impoluta para mí o lo mejor posible y luego mucha generación de contenido asociada a tu negocio para empezar a ser más referente dentro de ese topic o de ese nicho al que te dedicas, ser muy, muy, ¿Vale? muy relevante para todas las búsquedas que haya y luego trabajar la parte de autoridad sí o sí para que tu contenido pueda o intentemos ser referenciados y citados para que ganar esa parte de autoridad. Para mí esas tres cosas son fundamentales, técnica, La, contenido y autoridad. Vale, la parte técnica, por ir entendiendo un poco y si quieres desgranándolo un poco más, entiendo que esto lo relacionado con tener URLs bien construidas, los headers y todo ese tipo de historias, ¿o qué es exactamente la parte técnica? Sí, la parte técnica básicamente es eso. Primero que, por ejemplo, que el sitio web, pues eso, que sea rastreable, que pueda ser, que se pueda renderizar. Y cuando hablo de renderizar es que Google pueda leer cada elemento que tú tengas dentro de esa URL y sobre todo a nivel de texto, ¿no? Que el HTML sea, o sea, renderizable y demás. Luego, la parte de estructura tienen que estar construidos de manera jerárquica correctamente, por ejemplo, la parte de los contenidos. Luego la parte es que, a ver, parte técnica hay un montón, pero bueno, por detrás está todo eso, la parte de enlazado técnico, Vale, todo eso, o sea, perdón, enlazado interno, pues todo eso, que las páginas se relacionen entre ellas para dar autoridad unas a otras, sobre todo a las que quieres potenciar, pero bueno, todo eso es como la parte técnica, un poco más pegada al mundo developer que no al mundo más marketingiano, pero es para vale. mí fundamental, ¿vale? Vale. Contenido entiendo que está siempre muy vinculado o ha estado muy vinculado a tener tu blog o no, o Ujú, donde hablas de, pues, oye, escapada de montaña, como mis zapatillas, no sé qué, y generar contenido que es cada vez más fácil con todo el tema de la IA, ¿no? Porque te ujú. genera tronchos de artículos y de blog cuando quieras. Ahí la única duda que yo tengo es, claro, si tú como marca
porque alguna vez yo lo he hablado con algunas marcas, oye, mira, pues me creo un blog y hablo de, pues soy una clínica de dentistas y hablo de, yo qué sé, de la sobremordida, los aparatos, no sé cuánto, y digo, vale, esto está muy bien, pero claro, al final tú y cualquiera ahora mismo puede crear 45 artículos de blog y en 20 Claro. minutos, ¿no? Tú las has hecho GPT, pim, 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 y copias y pegas. Entonces, eso hasta un cierto punto, ¿cómo casa con que, es decir, creo que la red se está inundando de cada vez más contenido porque cada vez es más fácil y eso no sé cómo Google lo filtra, si es que puede o no hay nada que se pueda hacer al respecto. Sí, aquí Google lo tiene claro. Hizo ya, cuando apareció GPT y tal, hizo un comunicado diciendo que no le importa que el contenido venga a la IA siempre que satisfaga la intención de búsqueda del usuario. Vale, pero sí, una cosa es eso y otra cosa es lo que se hace en muchos sectores o muchos negocios o nichos más bien que generan contenido a escala de poco valor. Entonces eso Google evidentemente lo va a acabar pillando tarde o temprano y te va a dar una penalización y vas a bajar seguramente. Pero yo estoy de acuerdo con la generación del contenido con IA hasta cierto punto, siempre que haya una revisión humana, ¿no? Porque yo, por ejemplo, normalmente lo he venido trabajando así, con una revisión de la parte de negocio para luego dar ese expertise que te hace diferenciarte de los demás. Porque si yo, por ejemplo, tengo una clínica dental y tú tienes otra y generamos un contenido con IA, el contenido, el valor del contenido va a ser exactamente el mismo. Entonces, es muy Total. fácil a día de hoy estar por encima de otras, o sea, diferenciarte de otros negocios simplemente con ese toque más humano, con ese toque a lo mejor que le puedas meter un vídeo con una persona hablando, aportando valor incluso por encima del contenido, o sea, sin que el usuario haga scroll, ya directamente a lo mejor meto un vídeo que aporta mucho más valor. Esa firma de los, pues si soy el dueño de la clínica, pues a lo mejor firmo el artículo para aportar valor y credibilidad sobre todo a los usuarios y de cara a Google Total. también. Entonces es muy fácil a día de hoy crear contenido, pero también es muy fácil diferenciarse. Sí, yo creo que además vamos hacia un modelo más así, ¿no? Cuando surgieron todas las IAs, como lo fácil fue o lo novedoso, creo imágenes, creo vídeos, creo posts Claro. para LinkedIn y demás, pero ahora todo es tan evidente cuando es igual que yo creo que en cuanto ves algo que es un poco diferente y claramente huele a mano humana, lo valoras más. Entonces yo creo que Sí. tendemos a ir otra vez hacia valorar o mejor eso que tiene mano del hombre, eso está claro. Y por Ujú. último, la parte que tú hablabas era la parte Au- técnica, la parte de contenido y luego la parte de relevancia, ¿no? sí. O ser referido Autoridad. por... Mm. Eso es. Entonces, esa autoridad viene muchas veces también construida o viene en base a que tú seas citado en otros sitios, ¿verdad? Como que Google vea que no eres tú solo hablando de ti mismo, sino que Claro. en otras webs o algo hablan de ti, ¿verdad? Ujú, exacto. Y esto para mí es de las partes más importantes. Google siempre ha tenido en cuenta un factor que se llama PageRank y ese PageRank lo hace muchas veces en base a, oye, cómo hablan de esta web los diferentes eh, players, digamos, bueno, players no, diferentes otras webs, digamos, de esta, ¿no? Entonces, Vale. es la única manera que tiene Google, entre otras, vamos, o de las pocas que tiene también de diferenciarte y de poder marcar esos rankings, más allá de la calidad del contenido, que evidentemente es súper importante, necesita referenciarse, o sea, asegurarse de que ese sitio es referenciado por otros y que es relevante dentro de ese nicho, ¿no? Entonces, Ujú. muchas veces aquí, pues oye, crear contenido de calidad antiguamente sí que servía para que otros sitios te enlacen y a día de hoy muchas veces seguramente otros sitios te seguirán enlazando, pero luego dentro del SEO hay una parte que se llama link building, donde tú te encargas también de comprar enlaces o adquirir enlaces que bien vengan hacia tu web. No siempre es así, pero bueno, o menciones que te vienen muy bien a día de hoy, sobre todo con los LLMs, ya no importan tanto los enlaces, también importan las menciones, o sea, ambas al mismo peso. Y entonces esto se suele hacer para... ¿Y dónde tienes que estar? Pues en sitios que sean de tu temática. Por ejemplo, si tienes una clínica dental, pues tiene sentido que estés en un blog que habla sobre temas, o sea, temas dentales, aunque no sea una clínica o un periódico en la parte de salud del país, me lo invento. Pues necesitas un enlace desde ahí porque Google entiende que es tiene una similitud semántica con tu web y que te está enlazando a un sitio que tiene autoridad y es referente dentro de ese sector. Vale. Oye, y las redes sociales, porque claro, al final muchísimo contenido, muchísima relevancia de cara al consumidor se construye dentro de Instagram, por ejemplo, o de Mm. TikTok. Pero claro, yo hasta donde sé, entiendo que Google no tiene capacidad de rastrear dentro de toda la plataforma para proporcionarte contenido relevante para ti. O sí, no sé muy bien cómo Sí. funciona, A ver, cómo...
A día de hoy sí, de hecho Google ya indexa hace un par de años contenido de TikTok, por eso, porque la gente ya evidentemente quiere más un vídeo corto y con eso Google también hizo un movimiento defensivo que fue sacar los shorts de YouTube, lo Sí, cual prioriza mucho porque YouTube es propiedad de Google. Entonces, y hace muy poco empezó a indexar también Reels de Instagram, con lo cual vale, trabajar, por eso comentaba al principio que yo ya trabajo con todos los clientes y cada propuesta que hago es, oye, vamos a trabajar también la parte de redes sociales porque es fundamental para ganar autoridad, porque si esos sitios están indexados dentro de Google con mi cuenta, pues evidentemente va a haber una relación y evidentemente voy a ganar notoriedad dentro de los LLMs, sobre todo, y a nivel también de marca, ¿no? O sea que para mí lo claro. más importante a día de hoy, antes el SEO siempre se vendía con consultas marca y no marca, pero es que a día de hoy para mí hacer SEO es hacer marca y hacer marca es hacer SEO. Entonces, si no Sí, tienes sí. marca, dependes de un tercero que es Google y evidentemente, si Google algún día te penaliza, te quedas sin negocio. O sea, te quedas básicamente sin negocio. Lo suyo es que busques, que los usuarios busquen por tu marca. ¿Y cómo se hace esto a día de hoy? Pues las redes sociales son parte fundamental de cualquier estrategia para, sobre todo para el conocimiento, vaya. Total, total. Tú ves ¿no? Las estadísticas de tiempo que la gente pasa al día en redes sociales, no sé, son 4 horas de media, una salvajada. Al final es la No, forma que tiene como de ver la tele, informarse, todo. Entonces al final si no estás ahí, efectivamente ujú. desapareces. Sí, 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 sí. O Oye, sea, es y a día de hoy o eres visible en redes o está jodido. O sea, está jodido. O sea, en total. Google para mí sigue siendo todavía más importante, pero en redes sociales, sobre todo para la gente joven, es complicado si no estás, sí. Sí. Oye, y mira, tú que has trabajado, decías antes, ¿no? En agencia varios años, luego ahora estás como freelance. Entiendo que el tipo de clientes que tienes ahora en este primer año de freelance no tienen quizá el tamaño de los que tenías cuando estabas en agencia, que solían ser, entiendo, más grandes. ¿Ves alguna diferencia principal entre las necesidades que tienen clientes grandes de los pequeñitos? Ujú. Pues la verdad es que ahora mismo tengo, o sea, tengo de todo. Tengo algunos clientes que son incluso IBEX 35 y tengo algunos que son más pequeñitos y sí que hay muchas diferencias, ¿no? O sea, el SEO que hago, como comentaba también para clientes muy pequeños, pues evidentemente tengo que focalizarme en otro tipo de cosas, en crear más esa marca sobre todo, y luego en esta parte de un negocio mucho más grande, pues ya me centro en temas mucho más bueno, es otro Técnicos, tipo de ¿no? SEO, bueno, más técnicos, sobre todo, o son otro tipo de conversaciones, son otro tipo de movimientos. Tengo un equipo técnico también a mi disposición y evidentemente cambia mucho la película, ¿no? Incluso lo que propongo, a lo mejor para el grande, tiene que pasar por 2, 3 revisiones de negocio para poder publicarse, mientras que en el pequeño simplemente una revisión rápida, si tiene tiempo y si no lo publico yo directamente, si no Ya, es algo que influya mucho en negocio, ¿sabes? Entonces ahí sí que mucho cambia, más pero bueno, ágil, ¿no? En los procesos, más claro. ágil. Sí. Vale, Y vale. luego en el otro a lo mejor pues tienes que tener en cuenta muchas partes a lo mejor más pues a nivel de cómo se comunica el mensaje, qué estás incluyendo dentro de las propuestas y demás, porque todo evidentemente se revisa con lupa. Sin embargo, en la otra parte pues es, oye, vamos a intentar traer tráfico de esta manera, respetando todo lo que tengamos a nivel de negocio, pero bueno, a lo mejor puedes hacer cosas más SEOizadas, digamos. Sin embargo, en lo otro, pues es mucho más, oye, tienes que tener cuidado con todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, vayamos a, si quieres, lo hablo en todas las charlas, obviamente hay un apartado importante dedicado a la IA, que es un Ujú, poco, oye, pues la aparición de los LLMs, ¿no? Estas grandes modelos de lenguaje largo, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, todos estos. ujú. Claro, hablábamos de risas antes de tener esta conversación, ¿no? De si esto hacía otra vez que el SEO fuese sexy o qué, porque claro, el SEO entiendo que no es solo aplicable a Google, otra cosa es que siempre se haya relacionado directamente porque es el buscador mayoritario, pero SEO implica trabajar tu posicionamiento orgánico en todos los buscadores y si ahora de repente la IA se ha convertido en un buscador, ¿no? Porque no sé si tú tienes estadísticas, pero creo que el uso masivo que hay ahora ya la gente lo usa como usaba antes Google porque tiene más la Ujú. sensación de hablar con una persona. Entonces, ¿cómo afecta ahora la aparición de estos grandes LLMs al posicionamiento SEO?
Ujú. Pues la verdad es que justo es un poco lo que comentas. Antes que nada, llevan matando el SEO desde el 2001 o así, pero realmente es que siempre que haya búsquedas va a haber SEO. Entonces, me da igual donde sea. Ahora mismo ya se hace SEO también en TikTok, en YouTube, da igual en cualquier Vale. sitio y no solo en Google. Y ahora sobre todo con los LLMs, pues me llegan prácticamente propuestas para hacer o sea, para enviar casi que semanalmente o cada 2 semanas de, oye, quieren hacer lo que ahora se le llama, bueno, SEO en LLMs o GEO, que le han puesto ese nombre más comercial, ¿no? Vale. Entonces, ¿Qué quiere decir geo? ¿La G de qué es? GEO es Generative Engine Optimization. Ah, vale. Entonces, viene un poco bueno, han sacado un montón de siglas, pero la realidad es que hay ciertos matices que a lo mejor sí que pueden hacer que te citen en GPT, pero realmente si hace un buen trabajo de SEO debería haberse repercutido en estos LLMs, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo ha afectado? Que es un poco tu pregunta, pues sobre todo a raíz de bueno, ahora cuando haces una búsqueda en Google aparece un mini resumen generado con IA y tal, que se le llama, Sí. con un panel aquí de 3 enlaces, se le llama AI Overviews. Ahí hubo alrededor de marzo, así en España, hubo una caída en ciertas webs del 30 al 40% del tráfico, pero claro, era un tráfico que tú pones, por ejemplo, que es una zapatilla de montaña o que es el trail running, por ejemplo, y directamente te lo resuelve. O sea, eso antes lo tenías en el blog, tenías que acceder y ahora mismo te lo resuelve, que yo incluso estoy de acuerdo. Entonces son palabras o sea, de poco valor que no aportan a nivel de negocio y que no pasa nada por ese tráfico que se ha perdido porque el transaccional sí que se sigue manteniendo. Por ejemplo, clínica dental en Madrid siempre se va a mantener porque seguramente vas a tener que acceder a la ficha de Google Business Profile o directamente de la web para generar esa cita, o llamar o de lo que sea, con lo cual esa búsqueda no va a caer, no se va a ver resuelta con una IA. Y si Claro, la pero lo IA que la pierde es ese resuelve, te va a contenido. dar el nombre. Claro, Claro, sí. perdona, lo que dices no, lo que pierde relevancia es ese contenido que quizá antes la clínica dental eh, escribía para decir que la mejor forma de tratar las encías sangrantes era tal, era un artículo en el blog, ahora tú en Google escribes cuál es la mejor forma y Gemini te hace ya un pequeño extracto de, oye, pues haz esto y esto, ¿no? Entonces Ujú. te ahorra ese clic adicional al enlace del blog. Exacto. Lo que pasa que esto es como el gato que se muerde la cola, porque no puedes dejar de generar contenido, que es una de las preguntas que más se hizo a partir de marzo. Oye, ¿tengo que dejar de generar contenido? No, porque es que si no vas a dejar de aparecer por búsquedas dentro de tu sector y tienes que ser relevante dentro de tu sector. ¿Y cómo es la manera de ser relevante? Seguir generando también ese contenido y ser fuerte dentro de los topics por los que tu negocio es definido, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de temas dentales, pues tendrás que seguir abordando todo el contenido para que esos LLMs extraigan la información de tu web y puedan representarla dentro de sus entornos y que el usuario pueda acceder ahí. Si no, no vas a Claro, tener, si no, el LLM no te va a considerar nunca relevante para cierta búsqueda y vas a desaparecer. Si dejas de generar contenido a día de hoy, dentro de poco, seguro, o en un año así, o no sé, no lo sé el tiempo, pero puede ser que acabes desapareciendo. Por falta de porque el freshness, LLM, que es una de dime, las cosas perdona. que premian los LLMs. Perdona que ya me he puesto un poco techy, pero el freshness, que es como la frescura del contenido, si tú a tu web dejas de alimentar los LLMs, en el día de mañana seguramente dejarán de pasar por ahí. Porque pregunta importante, ¿los LLMs valoran y rastrean la información igual que lo hace Google? Es decir, ¿buscan también que sea relevante, o tienen otra metodología para ver qué Sí. mostrarte? Normalmente, ahora mismo, según algunos estudios, tampoco está muy seguro, el 76%, 76,1% de los datos que coge y las fuentes que citan los LLMs vienen de fuentes de terceros. Entonces va mucho, sobre todo a portales, a medios, a blogs y demás, que son externos, por ejemplo, a tu web, ¿no? Y de ahí, pues genera ya esos resultados. Luego, evidentemente, está entrenado desde bueno, no sé, creo que GPT en su caso creo que viene entrenado desde el 2022 y ha sido entrenado, evidentemente, con masivos datos. De hecho, bueno, para quien no lo sepa, Microsoft o sea, OpenAI pertenece a Microsoft y Microsoft tiene un buscador que lo hemos mencionado antes, que es Bing, ¿no? Pues de Sí. ahí GPT seguramente habrá entrenado sus modelos con la parte de Bing y hace poco también se ha descubierto que GPT estaba extrayendo información
a través de Serapi, que es una herramienta de API para extracción de datos masivos de Google, con lo cual al final está entrenando sus modelos con eso. Así Vale. que, bueno, Pero, por ejemplo, claro, a mí me pasa que, o sea, entiendo que también es porque es una tecnología nueva o está, bueno, nueva o no tiene tantos años como Google, pero al final el GPT te da una recomendación que parece mucho más personalizada, ¿no? Al final tú le dices, oye, ¿qué zapatillas de correr me compro? Y te dice, mira, según tu ritmo, según tu no sé qué, te recomiendo las Nike Vomero, me lo estoy inventando. Entonces, una cosa es que Google te muestre lo que es más relevante y aquí en teoría te está dando ya una solución. Entonces, claro, no sé cómo, eh, si ese resultado que te muestra, de alguna forma las marcas pueden pagar para estar ahí, o si es puramente por relevancia, o todavía no está claro cómo está trabajando. Porque claro, yo conozco gente que dice, joder, pues yo creo que esto de las LLMs obviamente es el futuro, y yo como empresa me gustaría saber qué puedo hacer para posicionar mejor cuando alguien pregunte por mí. Entonces, ¿cómo? O sea, veo ahí, eso no sé si está todavía bien definido o se está descubriendo según hablamos. sí, según más o menos, o sea, esto tampoco está muy seguro, pero lo que sí que tira es de fuentes que son, que tienen autoridad dentro de los buscadores habituales y tradicionales, como Google Ya, o Bing. Entonces extrae mucho de ahí la información y después te la muestra a ti. Pero bueno, es la parte de personalización también es por cómo está entrenado este tipo de modelos que al final están entrenados con grandes modelos de datos con un texto en lenguaje natural, básicamente, como si fuera claro. escrito o hablado por un humano. Entonces, por eso parece que cuando le hablas, parece que es un amigo de toda la vida, pero realmente es porque está entrenado con grandes datos, Claro. Bueno, grandes cantidades de datos, sí. y luego tienes además siempre, ¿no? Si no recuerdo mal, depende un poco de lo que tú le preguntes, muchas veces te cita la fuente, ¿no? Entonces siempre puedes decir, en plan, ¿de dónde has sacado esto? Para asegurarte Sí. que lo que te está aportando es relevante. Porque claro, a mí otra cosa que yo, o sea, hay dos cosas que a día de hoy creo que todavía no están bien resueltos. Uno es que estos GPT muchas veces alucinan, aquí yo creo que cada vez menos, entonces, ¿sabes? No sé, no sabes si fiarte quizá 100% de lo que te están ofreciendo o si está columpiando, porque esto es una cosa que puede ocurrir muy fácilmente. Un poco eso, entonces no sé qué opinas bueno, de la legitimidad que tienen esas cosas. Entiendo que de momento Ujú. No, de es lo... momento, esto lo hablaba mucho con, bueno, con compañeros y tal, y con personas que colaboro y demás, que a día de hoy, sobre todo la gente joven, ya se fía más de lo que le diga GPT en este caso, que es de las más utilizadas o la más común, que lo que le diga incluso su propio padre o madre, ¿no? Ya, Porque a ya, día de hoy es como lo dice la máquina, lo dice el bicho y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, quizás nosotros que, pues, digamos que hemos nacido en otra época, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tenemos más criterio de ver, oye, corroborar esa información, si me la has dado, yo la corroboro luego en otros sitios, ¿no? Normalmente a lo total. mejor en Google, ¿no? Y entonces yo creo que sí que siguen alucinando. De hecho, pues no sé, es que buscas cualquier cosa y dices, joder, es que esto no es así, ¿no? Y hay que tener un cuidado, bueno, tremendo. Y yo por eso, una de las partes que casi siempre, bueno, que casi siempre no, siempre hago con clientes es, si yo he generado un contenido, evidentemente puede estar muy optimizado de cara a SEO, pero revísamelo tú como negocio porque no estoy seguro, ¿no? Y eso me Ya. pasa muchas veces que el propio cliente me dice, oye, esto no es así, esto no lo hacemos, esto es de tal manera. Sí, hay Mm. que tener cuidado y luego también porque yo creo que tienen como una tendencia para para satisfacer siempre, ¿no? Tú le dices cualquier cosa y yo creo que están entrenados para buscar claramente una interacción más, ¿no? Siempre que le preguntas cualquier cosa a un LLM, luego te deja una pregunta final, oye, ¿quieres que te elabore no sé qué? Entonces, Sí, y luego también, yo, por ejemplo, con correr, ¿no? De repente le subes un entrenamiento y siempre te dice que eres un máquina, que es un fenómeno y que todo... Entonces, sí, ¿sabes? sí. Como que están entrenados para que yo creo que a nivel modelo de negocio fomentar las interacciones cada vez más. Entonces, y no tanto, creo yo, en ofrecer la mejor solución y respuesta, ¿vale? Entonces yo creo que es una cosa que es importante que la gente tenga clara, que eso está muy bien, que te habla un amigo, te no sé qué, si estás triste, le dices, tú le cuentas tus problemas y dice, no te preocupes, que es un figura, pero luego Sí. que eso, el valor real que tiene es bastante relativo. Sí, sí, 100%. De hecho, es que tiene eso, de eso se ha comentado bastante, que tiene un sesgo complaciente, de que Mm, siempre te da razón y tal, pero justo has puesto un ejemplo buenísimo, que es el tema de los entrenamientos. Yo normalmente siempre estoy con entrenador, pero ahora llevo 2 meses que no tengo y los estoy siguiendo por ahí.
y lo primero que patina un montón en cuanto a las expectativas y demás, o los kilómetros, por ejemplo, de edad semanales no coinciden con lo que realmente a lo mejor Totalmente. o sea, lleva el entreno y demás, y luego que yo he estado con el entrenador y no tiene nada que ver. O Sí. sea, vamos, Yo he estado también un par de meses o alguno más. No, sí, he estado algún tiempo este año probando allí y lo mismo. O te dice un plan de entrenamiento que luego eh, es incapaz, por ejemplo, de tener como constancia con los días. Tú le dices, te dice lunes, martes, miércoles, le escribes el martes, hoy es martes, hecho este entrenamiento, y dice fenomenal, pues para mañana martes, y dices, pero macho, que te acabo 5 de literal, martes. En unas literal, cosas como muy básicas falla sí, mucho, tío, y dices, vale, o sea, entonces, y lo otro, tengo la sensación de que te da información que muchas veces son cosas técnicas, como que te fías, ¿no? Porque normalmente cuando tú estás con un entrenador, pues das por hecho que hay sabiduría al otro lado. Y aquí tendemos, creo, a hacer lo mismo, pero patina muchísimo en exactamente lo mismo que yo también sé mucho, que es del tema de correr. Entonces, si en eso pasa, pues lo demás no me fío claro, tanto, claro. claro, exacto, exacto. Muy bien. Oye, entonces, y de la parte SEM relacionada con LLMs, ¿existe algo a día de hoy o todavía no? De De momento no, pago. de momento no. Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha dicho ya que en 2026 probablemente tuviese que meter publicidad dentro de GPT, y de hecho ya lo están haciendo. Ha salido una prueba hace poco con la parte de las apps, y la respuesta de los usuarios ha sido un poco mala, ¿no? De, oye, estoy pagando esto premium y encima me metes, o sea, un plan premium y además me metes aquí publicidad. Pues es una putada. No sé si lo harán para el modelo freemium o para el modelo Ya. premium, pero la publicidad va a llegar ahí, porque la realidad es que los inversores también están pidiendo cuentas porque llevan metiendo dinero ahí masivo desde el 2022 y tiene una gran valoración evidentemente a día de hoy, pero tienen que ver un momento de, oye, necesitamos recuperar dinero, ¿sabes? También. 100%, lo he hablado con varios entrevistados aquí, ¿no? Al final yo creo que es una carrera armamentística pura y dura, ¿no? Mm, Necesitan, para poder ofrecer esas respuestas de cada vez más gente y cada vez más complejas, más y más servidores, eso tiene alguien que pagarlo y de momento con tus 20 euros al mes no estás pagando eso. Entonces, claro. claro, de ahí, entonces yo creo que va a haber, lo hemos hablado también, como hay mucho player y en un momento dado van a tener que acabar convergiendo porque esto no es Ya. sostenible. Entonces, no sé tú cómo lo opinas, o sea, cómo lo ves, perdona, qué opinas, Mm. y si crees que vamos hacia un modelo en el que habrá un claro vencedor y los demás se tendrán que adaptar a su forma de trabajar barra posicionar. Ujú. Pues yo creo que, o sea, yo creo que el claro vencedor va a ser Google, eso 100%. O sea, yo creo que a Google no lo van a tumbar nunca. Y de hecho De Google hecho, acaba perdona de que te dar, corte, ya adelantado, ¿no? O sea, yo creo que ChatGPT sí, empezó muy fuerte, luego Claude tal, y ahora Gemini la gente está diciendo en plan, oh, otra cosa, sí, lo de sí. Nano Banana, otra película. Sí, de hecho, Sam Altman ha dicho recientemente también que se prevén claras consecuencias económicas después de los movimientos o el resurgimiento de Google, ¿no? Y es que no haya resurgido, sino que el GPT siempre ha intentado llegar, o sea, ser el primero en lanzar y centrándose menos en productos. Sin embargo, Google ha estado más en una posición defensiva, ha sacado Gemini, al principio no funcionaba muy allá, ahora mismo Gemini está por encima de lo que te puede dar GPT, ha sacado también la parte de Nano Banana para la creación de imágenes, pero es que no es eso, sino que ha llegado a España la parte de AI Mode, que ya directamente es como GPT, es un conversación, o sea, es un modelo conversacional que lo podéis ver al hacer búsquedas dentro de Google, pondrá modo IA y ahí podéis tener una conversación con los mismos enlaces. Al igual que GPT, y eso evidentemente Ah, sí. ya venía sucediendo. O sea que esto ya lo venía viendo, lo vi viendo, perdón, en Estados Unidos, y nada, ha llegado aquí hace creo que un mes y medio o así, y de hecho la búsqueda ya te incita a ello dentro de la versión mobile. Cuando tú pongas, por ejemplo, eso, volvemos otra vez a lo mismo, que son las zapatillas de trail no sé qué, te va a mandar, te va a intentar hacer que pinches directamente para ir a su modelo conversacional de IA y O tener una sea, me estás conversación con él. diciendo que es un modelo que como que el Google tradicional lo convierte en un modelo conversacional tipo ChatGPT, ¿no? Básicamente. Sí. Arriba, Vale. cuando hacéis una búsqueda en Google, siempre tienes como varias tabs, ¿no? Que sea, una es Sí. la de imágenes, productos, tal, no sé qué. Pues ahí hay uno que se llama modelo IA, o sea, perdón, modo IA. Entonces, si Mm, os metéis ahí, es prácticamente lo de GPT, pero solo que tiene el histórico de Google, que es muchísimo mejor que el de GPT. ya, claro. Entonces, ese movimiento a GPT lo ha destrozado, y además Google lo ha hecho pensando exactamente muy bien qué iba a hacer, y evidentemente está mucho más fino, ¿no? Que es Claro. otro de los temas a nivel de SEO también que nos preguntan ahora mismo.
Y luego también que no entiendo que también esto he visto integración con todos los formas de trabajar del workspace de Google, ¿no? O sea, tienes con Claro, Gmail, tienes ya también con todos claro. los Google Docs, este tipo de historias. Entonces, al final es todo mucho más, pues, al final tendemos a la comodidad, ¿no? Y todo lo que nos permita en una misma solución integrar emails con búsquedas con tal, pues la gente, salvo que obtengas un beneficio muy superior, pero haciendo otra cosa, la gente va a lo cómodo y a Sí. lo conocido. Yo particularmente, que he sido muy de ChatGPT desde que salió, porque obviamente era como lo potente y demás, cada vez, bueno, entre también todo el rollo de Sam Altman, que si hay líos de que si era un Mm, non-profit y ahora no sé qué, Elon Musk y tal, pues como que va surgiendo de cierta manera, yo cada vez noto que también me da menos respuestas. Creo que fue a raíz de la evolución al 5 como que se convirtió en una especie de, no sé, me parecía que hay menos mm. personalidad detrás y me gustan menos las respuestas que me da y en cambio digo, coño, pues cada vez veo con mejores ojos probar Gemini y ese tipo de historias. Claro, de hecho yo creo que la carrera va a ser en base a los navegadores, que GPT también la ha sacado, ¿no? O incluso a ver cómo los agentes y demás de cada uno de ellos. Yo creo que el Ujú. futuro es agéntico, eso seguro, bueno, desde mi punto de vista, pero creo que la carrera va a ser por los navegadores y porque el navegador evidentemente tiene todo el histórico y te puede recomendar mucho mejor todo lo que quieras buscar. De hecho, el modo IA de Google te recomienda en base a tu histórico, con lo cual es que es más Ah, sí, personalizada que, sí, más personalizada que eso la búsqueda claro. imposible. Y Google evidentemente tiene tu Gmail, tiene incluso tus tarjetas de crédito. Si es que a Google le hemos dado todo. Sí, 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 sí. Entonces, pues Tus es vi- complicado. Yo ahora mismo no me veo comprando o metiendo la tarjeta a lo mejor en un LLM que vete tú a saber como GPT que no está entrenado, porque vete tú a saber lo que puede pasar en el futuro. Totalmente, totalmente. Oye, y bueno, pues, o sea, yo creo que es un futuro apasionante, ¿no? Supongo Mm, que tú que te dedicas a esto también sí. implicará de alguna forma que tengas que estar reinventándote, bueno, reinventando o aprendiendo constantemente, ¿no? Porque esto cambia de semana en semana. Sí, de hecho, yo creo que es de los sectores que más necesita de una, o sea, de ser autodidacta. De hecho, pero esto desde que llegué, que no estaba este modo al mundo del SEO, ya lo vi. O eres una persona muy, muy autodidacta, o probablemente te quedes oxidado en cuestión de 6 meses, ¿no? O sea, a nivel de novedades. Luego, evidentemente, el cambio a la hora de la metodología de trabajo, pues es mucho más paulatino, pero creo que a nivel de novedades te quedas muy atrás y a nivel de, Ya. pues, cómo están creciendo las herramientas y demás. Y luego un tema que sí que has comentado de cuál es una carrera armamentística o tal, creo que la solución será que cada uno se quede o se niche en algo, ¿no? Porque Claude, por ejemplo, está siendo buenísimo para la parte, se ha nichado la parte de código, por ejemplo, para developers, pues eso está ahí fenomenal. Yo creo que OpenAI al final yo creo que debería tirar o creo que va a tirar por la parte enterprise, yo creo que se va a meter mucho por ahí y luego Google evidentemente yo creo que va a estar más con algo más genérico, ¿no? A nivel de, Ya. de búsquedas y tal, pero bueno, Sí, o que ya, sea, ya se verá que ya se sí, verá. por ejemplo, ChatGPT, o sea, no se habla mucho de rivalizar con las grandes consultoras, de estrategia de negocio y ese tipo de cosas, ¿no? Al Mm, final, si tienes una herramienta que puedes comprar en lugar de tener que pagar unas plantillas millonarias y tal, pues la claro, gente tirará hacia eso, claro. Y lo de la claro. búsqueda lo veo clarísimo con Google porque tiene Internet copado desde hace más de 25 años, o sea que me parece, y Claude es verdad que he oído de otra parte, o sea, es súper interesante. Mm, Y bueno, y decías que creo que es tu sector o no te queda más que un remedio que innovar y que estar y ser autodidacta y aprender, pero bueno, tú encima como freelance creo que más aún, ¿no? Porque sí. o estás a la orden del día o difícil pues, competir con quizá agencias más grandes y demás. Y luego también creo que bueno, creo no, sé que tienes un podcast que es El arte del SEO, que Ujú. eso por un lado quiero que me cuentes, ahora hablamos, pero también te permitirá acceder a mucha gente muy top en lo suyo, de la que también puedes aprender mucho, ¿no? Creo que eso es un escaparate muy potente. Entonces, tengo curiosidad por saber un poco por qué lanzas un podcast, hablando de aquí yo con mi propio Sí. podcast y demás, qué te motivó porque fue simultáneo con tu inicio como freelance, ¿no? Y un poco Mm. qué te está aportando estos meses. Pues la verdad que es buena pregunta. De hecho, o sea, me la hacen bastante y la primera, o sea, yo antes de salir de mi última agencia
decidí dar el paso de decir, oye, me voy a montar un podcast. Además, que cada 15 días subo episodios, creo que no cuesta tanto, tal, no sé qué. Y de momento, o sea, mi idea era empezar a generar marca personal, ¿no? Porque a día de hoy, si no tienes marca personal, básicamente es que estás perdido. O sea, desde mi punto de vista, a la hora de generar negocios, es muy complicado si no tienes marca personal. Entonces, como yo ya tenía una idea de ser freelance en el futuro y demás, empecé a allanar el terreno. Lo que pasa que luego se me aceleró todo porque justo me aparecieron estos dos clientes que comenté al principio, rápidos, ¿no? Antes de salir de la agencia. Entonces empecé a allanar el terreno, a empezar a hablar con gente que era decisora, que evidentemente, pues quizás, oye, pues, les gusta también apoyar a gente pequeña, porque en el mundo del SEO la verdad que es un encanto en ese sentido. Y luego, evidentemente, si ellos, por ejemplo, te publicaban, pues evidentemente tú ganas una visibilidad de manera indirecta también, ¿no? Claro, Entonces mi idea era, una, generar confianza y generar visibilidad como freelance, y dos, conocer a más gente del sector y poderme acercar y hacerme un hueco ahí, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, a día de hoy llevo 23 entrevistas y la verdad es que súper bien. De hecho, me han invitado a moderar incluso mesas redondas. He tenido o sea, cuando he ido, me han invitado a eventos, cuando he ido a lo mejor a los eventos, pues la gente ya me empieza a conocer porque evidentemente hemos compartido una hora face to face, claro, y eso creo que es mucho más humano, ¿no? Entre comillas, aunque sea virtual, que un mensaje por LinkedIn que no deja de ser 100%. muy, muy, muy frío. Y creo que es la única manera. A día de hoy ya no se ven, yo no lo necesito por suerte, pero a día de hoy ya no se ven currículum. Seguramente si algún día necesito un currículum de una persona, miraré más cómo está en su parte de redes, o qué ambición o qué le mueve, ¿no? Que si le gusta realmente esta parte de SEO, pues qué está haciendo, si está publicando también en LinkedIn, es porque a lo mejor pues tiene esa ambición también, ¿no? Y de hecho, muchos de los que me han llegado de clientes, que creo que lo hablaremos ahora, pues me vienen, o sea, me han venido por el podcast y de decir, oye, tú estás haciendo cosas, evidentemente, creo que eres un tío que se mueve y que además muestras credibilidad ahí, así que... Y el Total. valor de los entrevistados igual, que son todos pues SEO managers, CEOs, etcétera. Total. Creo que has dicho una cosa clave, que estamos hablando todo el rato de posicionar empresas en Google mediante el SEO, y creo que la marca personal aplica la misma lógica. O sea, yo creo que Claro. a día de hoy, si estoy buscando trabajar con alguien o demás, obviamente LinkedIn es una forma donde mirar, pero yo si meto su nombre en Google y veo que tiene un podcast, veo que tiene no sé qué, tiene curiosidad, ya me lo posiciona muy por delante de mucha otra gente que puede tener un currículum de puta madre, pero que quizá no tiene ya no es hambre, sino esa exposición. Entonces es verdad que hay mucho también ruido, pero creo que Mm, construye y también va muy en línea. Yo por eso también yo tengo el podcast, también tenía antes el de claro. correr. Creo que al final la marca personal en esta época es muy importante, aunque, bueno, pero obviamente requiere esfuerzo y se está más cómodo quizá, ¿sabes? Sin moverte, pero también creo que entonces te conviertes en invisible. Entonces estoy Claro. totalmente alineado. Sí, sí, de hecho la presencia es clave y es lo que tú has dicho. Si no te muestras es que eres olvidado, es que no existes directamente, ¿no? Total. Entonces, yo creo que hay que estar ahí, sobre todo eso, LinkedIn, y generar algún proyecto personal ya indica mucho para un recruiter. Totalmente. Y luego para clientes, ¿no? Tú lo has dicho, Claro. que quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu percepción de, obviamente, primer año como freelance, siempre es más complicado. Oye, empiezas, vengo de agencia, un poco vértigo, ¿no? De tendré Sí, negocio, ¿no? Pero una sí. vez empieza a funcionar, que tú me digas, oye, pues esto efectivamente del podcast me ha funcionado porque me ha traído clientes, o no. Entonces, ¿cómo es tu percepción en ese sentido? Pues yo diría que alrededor del 40% más o menos de los clientes que he conseguido a lo largo del año, por ahí 40-45, me han venido de LinkedIn, y LinkedIn probablemente ha venido referenciado por la parte del podcast, ¿no? Y además luego he tenido varios leads, e incluso colaboraciones que tengo apalabradas para eh, cuando haya negocio, o lo necesiten X personas. Son gente que he entrevistado, que son decisoras dentro de sus empresas, Claro. y a raíz de eso, pues me van a dar luego negocio, ¿no? Entonces, vamos, para mí es fundamental. Es casi que la mitad de lo que me ha llegado este año ha sido por marca personal. Y cuando dices LinkedIn, ¿te refieres a gente que te escribe primero o gente que tú has escrito y luego te ha visto y entonces te contesta? ¿Cómo es un poco tu metodología para abordar estos leads?
Normalmente estos son gente que me escribe. O sea, han sido toda gente que me han escrito ellos a mí y luego yo lo he materializado, digamos, ¿no? Pero a puerta fría, la verdad que algo he hecho, pero no, o sea, no me ha funcionado, sobre todo a los inicios. Ahora ya no hago puerta fría. Sí, o sea, yo creo que eso es un poco, para los que somos emprendedores y tenemos que captar clientes, es un poco como eh, el come-come que tenemos siempre detrás de Sí, captación, de, joder, tío, tengo que escribir más emails y tal, pero es verdad que yo creo que salvo los vendehumos en LinkedIn que tienen una metodología que no falla y demás, que todos sabemos que eso es bullshit no, muy sí, sí. en un alto porcentaje de gente, creo que la puerta fría, tío, o sea, salvo que para mí es un poco quizás si es por volumen, es decir, si tú estás dispuesto a mandar cin- 1000 mensajes a la semana y sabes que el retorno va a ser dos, pero porque eso Claro. a la larga te da negocio y esos dos te vale, pues puede merecer la pena. Pero para un servicio más boutique, como puede ser el tuyo, como puede ser el que yo presto y demás, Mm, ese tipo de gastar tiempo en puerta fría, para mí, en sí. 2 años no tiene ningún sentido y apenas ningún retorno. No tiene, no tiene. Yo no sé, tú no sé si la habrás probado, pero yo es que no le veo, es que no le veo tampoco el valor, ya te digo, al principio porque no sabía ni por dónde estaba, pero ahora mismo es que, y aparte es lo que, volvemos otra vez, la marca personal es lo que te hace que no tengas que hacer este tipo de cosas, con lo cual Total. Bueno, lo suyo es, no gastas ni un euro ni en ads ni en nada y directamente los clientes te to- vienen. Totalmente, tío. Yo lo veo dos cosas aquí. Lo de la puerta fría, creo que al final lo más fácil es ver cómo reaccionas tú mismo ante mensajes a puerta fría en LinkedIn, ¿no? Claro, Recibimos no sé cuántos y es que o sea, sabes perfectamente cuándo es un puerta fría y ni caso. O sea, yo no era ni claro, contesto porque al final es como spam no pedido. sí, Solo sí, podría tener éxito en mi caso si coincidiese un mensaje con algo que en ese preciso instante estoy buscando. Pero eso claro. es imposible que pase. Entonces, pensar que yo voy a ser capaz de generar esa necesidad en alguien, me parece que, bueno, no, es imposible, entonces no tiene sentido. Claro. Y luego, pues lo que tú dices, yo creo que el algoritmo de LinkedIn, yo también tengo muchas dudas de cómo funciona, tío, porque hay veces que de repente tienes un post que arrasa, otra vez pones una cosa, tiene 2 likes y dices, pero ¿por qué cojones? Si es lo Sí, mismo. total, Entonces, creo que porque también ellos quieren que tú inviertas pasta ahí, obviamente, y claro. promociones. Y creo que al final es más un tema de ser constante, tío, y generar tal, que al final, como vas a generar negocio, por lo que yo tengo comprobado, es gente que te recomienda, gente que te conoce, gente que te ha visto y le vienes a la cabeza, y eso solo consigues siendo un poco brasas, intentando aportar valor. Pero pagando campañas, hombre, si eres más grande, pues quizás sí, pero si es boutique, no lo veo. Y luego, Mm. puerta fría, tampoco lo veo. No lo veo. Esta parte de gente conocida, gente con la que he trabajado, es la que luego pues corresponde ese otro 50% de mi negocio a día de hoy. Totalmente. Mm, A mí yo tengo lo mismo, ¿eh? Yo tengo lo mismo. O sea, yo mm, te diría que en mi caso, gente que me haya escrito porque haya visto el LinkedIn es menor, y yo lo que tengo muchísimo es gente con la que ya he trabajado, gente que me ha recomendado, gente que me ha visto en LinkedIn, bueno, en ese caso sí, y entonces le vine a la cabeza en un momento determinado, entonces al final es, claro. es eso más que otro, y yo creo que es lo que claramente funciona. Lo que pasa es que parece raro si no estás como trabajando la estrategia multicanal de puerta Sí, fría de no sé qué, ¿sabes? Porque parece que todo el mundo lo total. hace y si no lo haces eres tonto, pero la realidad es que yo creo que los resultados no van por ahí. No, no, yo creo que tampoco. De hecho, estos gurús de marketing y de SEO y demás, luego te ponen debajo, te pone cómo hay que vender y luego al final te pone un CTA diciendo, bueno, si necesitas ayuda para tu proyecto, me dices. Si ya Ya. lo tienes, ¿no? O sea, no sé. Sí, digo yo. Total, total, total. Oye, y así por terminar un poco esta parte también de negocio, ¿tienes como algún aprendizaje que hayas hecho en este tiempo como freelance que no hubieses trabajando por cuenta ajena o que te digas, joder, porque claro, tú antes supongo que trabajabas con clientes mano a mano, pero no tenías también el control total del proyecto, de la evolución, de la facturación. Entonces, ¿como un aprendizaje que este año hayas sacado de este tiempo como freelance? Sí, pues yo creo que sí. Uno, aprender sobre todo a ser extremadamente organizado, si no creo que es imposible, pero extremadamente, o sea, cuando digo extremadamente, porque cuando llevas un negocio evidentemente tienes que ver que si, bueno, cobros de clientes, proveedores, generación de clientes, hacer el propio curro, reuniones, o sea, Ya, tienes que ser total. muy, muy organizado. Y luego he aprendido a gestionar mucho más las expectativas, sobre todo, para no pegarme tiros en el pie, sobre todo. Ya.
Y comunicación, sobre todo, con claridad. Y creo que, sobre todo, lo que más contento estoy es de elegir yo propiamente los proyectos, con quién quiero trabajar y con quién no. Para mí creo Eso que es eso es lo más importante. Ujú, 100%. Eso para mí, lo hablo muchas veces con mucha gente, eso es para mí la libertad absoluta ujú, y el ser rico a nivel de tiempo, ¿sabes? El poder decir qué haces con tu tiempo, tío, que es lo más ujú, preciado que tenemos, ¿no? Y estoy, bueno, pues me parecen súper buenos aprendizajes. Lo de la organización es verdad, eso sí, 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 no hay más tu tía, porque o lo haces tú o te come la vida, yo creo, y sobre todo si tú además eres la persona que tiene que ejecutar ese trabajo. Y ujú, luego me parece también, pues volviendo al otro, fundamental lo de poder elegir tu trabajo, perdón, a tus clientes, porque al ujú, final no te des más que a ti mismo y a hacer buen trabajo y no vender y no sobrevender la moto, porque sabes que eso al final te va a dar, te va a exacto. repercutir para mal. Entonces, si tú quieres tener recurrencia y quieres tal, tienes que ser una persona muy directa y sobre todo confiable. Para mí es la clave, que seas una persona que Ujú, la gente diga, pues Fran puede ser, no sé si el tío más listo del mundo, quizá no, pero es un tío que me da confianza. Y yo tengo cualquier claro. cosa, le llamo y Fran me lo soluciona. Y para mí eso no tiene precio. Sí, total, total. La parte de resolutivo y demás creo que es fundamental, pero es que esa confianza la generas también. Volvemos otra vez, ya el último punto, con la marca personal, desde Total, primeras. O sea, yo muchas veces no he tenido ni que hacer propuestas, simplemente me han dicho quiero trabajar contigo, punto. Y ya, eso solo te lo hace la marca personal. Si vas con una agencia, normalmente tienes que generar propuestas para totalmente. ganártelo. Y aquí es diferente. Y Ujú. credenciales y historias y muchas veces, pues Sí, bueno, no es lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Oye, Fran, joder, pues me ha encantado esta charla, tío, muchísimas gracias. La verdad que súper interesante el mundo SEO, porque creo, ya te digo, que es uno de los nombres que quizá más se arrojan alrededor de las agencias digitales, pero creo que menos gente controla en realidad de sí. qué va la vaina. Y con todo este mundo de las IAs, LLMs y demás, creo que es fascinante cómo está evolucionando la cosa. Oye, Ajá. ¿dónde podemos seguirte? Obviamente tenemos tu SEO, perdón, tu SEO, tu podcast. Sí, y luego generalmente comparto bastante en LinkedIn, comparto 1 o 2 veces por semana normalmente, y eso, en el podcast y luego también en X, ¿no? También, pero bueno, en X no lo utilizo demasiado ahora a nivel SEO, pero bueno, también si queréis seguirme ahí, también estoy. Fantástico, pues pondré los links a todo, ¿vale? Para quien te quiera seguir. Y nada, darte las gracias por este tiempo, por estas franqueza, yo creo, en tus respuestas, porque la verdad que es Mm, súper, súper interesante. mm. Y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Fran. Nada, tío, muchas gracias a ti y nada, que cualquier cosa que necesite cualquier persona, si tiene alguna duda, que me escriba, que yo la resuelvo. Así que nada, un placer haber estado Fenomenal. aquí, me lo he pasado súper bien, tío. O sea, tienes Me aquí alegro, me un alegro. gran proyecto. Me alegro. Muchísimas gracias, Nada, tío. Hablamos. nada, tío. Hasta Hablamos. luego, Chao, chao. chao. Hasta luego.